que les cedo la palabra a ustedes. Bueno, yo voy a darles la bienvenida. Ahí me perdí. Bueno, creo que sobran las palabras, ¿no? Porque la convocatoria que hemos tenido nos pone a todos bien en la prueba de que nuestra propuesta es bien escuchada y además diría que es necesaria. Es necesaria porque la convocatoria nos lo está mostrando. Les doy bien a todos la bienvenida y bueno, abrimos con alegría las puertas de nuestra escuela que se abren de cualquier manera para recibirnos a todos. Porque bueno, aunque haya cambiado mucho la escena del mundo, la armamos de esta manera. La armamos de la manera en donde los lazos nos van uniendo siempre, de cualquier forma. Conversaciones pienso que es necesaria, así con la nuestra como las de todos, porque no podemos quedarnos enmudecidos y paralizados frente a algo que es catastrófico. Entonces, la palabra nos salva a todos, y el encuentro nos salva a todos de quedar sin defensas, ¿no? Es como algo inmunológica la palabra. Así que, bueno, bienvenidos a todos, en nombre de la escuela Sigmund Freud, en nombre de mis compañeros con los cuales hemos organizado este encuentro, estamos acá y nos escuchamos. Bueno, por cuestiones bueno ¿quién va a tomar la palabra primero, Celina? Sí, ahora anuncio, por cuestiones de organización les vamos a pedir que silencien los micrófonos, así no se escucha el sonido ambiente de cada uno y tiene más nitidez cada presentador al tomar la palabra. Damos inicio entonces con Omar Alzogaray, miembro refundador del Grupo de Psicoanálisis de Tucumán. Actualmente es miembro de la comisión directiva, responsable de función, relaciones interinstitucional y extensión a la comunidad. Disponés de 5 minutos. Omar, adelante. Bueno, buen día a todos. Bueno, les quería decir que es un placer, digamos, estar participando acá en este conversatorio. Acá en Tucumán es un día espectacular hoy, un sol hermoso. Así que, bueno, y quería agradecerle, bueno, a la Escuela Sigmund Freud de Rosario por esta invitación y por haber armado este dispositivo, ¿no? Como recién decía Victoria, para poder hablar, ¿no? Y poder poner palabra a esto que nos invade, digamos, real desbocado. Y bueno, y quería agradecerle a la comisión organizadora, a Victoria Codus, a Claudio Cabral y a Celina Mirada, y bueno, y en particular a Claudio que me acercó la invitación. Bueno, les comento. Cuando recibí esta invitación, digamos, participar en este conversatorio, automáticamente me llevó, digamos, a los foros que estamos trabajando en el grupo de psicoanálisis de Tucumán. Así que voy a tomar algo que planteé un poco ahí y avanzar un poquito más. Allí yo había planteado había tomado algo que había escuchado de Alicia Stolkiner, que hacía una recomendación, digamos, en este tiempo de cuarentena, de que no había que oponerse, digamos, a los niños de hacer la casita dentro de la casa, ¿no? Y esto me sirvió para pensar, ¿no?, que nosotros, los analistas, también tuvimos que construirnos ese espacio, ¿no? Tuvimos que hacer una casita dentro de la escena familiar. Nuestros pacientes, no todos, cuando de no encajar se trata, también se volvieron constructores, ¿no? Algunos pacientes llaman, por ejemplo, un paciente llama desde el balcón del departamento para escapar de su pareja. Otra paciente me llama desde el subsuelo del edificio dentro del auto para zafar de los padres, de cierta invasión que sienten, y así muchos ejemplos, ¿no? Y sabemos que la cuarentena para muchos fue una oportunidad, pero para otros se transformó en un encierro en el otro, ¿no?
dejando muchas veces el sujeto contra las cuerdas, no encontrando, digamos, los papeles, digamos, en su haber fantasmático para poder negociar con ese goce. Esto, lo que yo venía leyendo, por lo menos en mi clínica, esto puede llevar al sujeto a una lógica del todo o nada, ¿no? Como de una entrega casi absoluta a la demanda del otro. Una viñeta. Durante esta cuarentena un paciente me llama desde Europa para retomar su análisis. Dice estar muy angustiado, no encuentra salida de este encierro, está solo en otro país, su novia lo dejó y los vuelos suspendidos. Siente que sin ella y sin su madre es nada en el mundo y que lo paraliza el dolor de la fibromialgia que padece. En una sesión comenta que no sabe cómo pasará el fin de semana porque depende de la bolsa, dice. Se refiere a la bolsa de comercio, ¿no? A la bolsa de inversiones. Dice, estoy pegado a la bolsa, dice. Aquí podemos leer cómo este sujeto responde con su cuerpo al goce del otro. Por eso lo psicosomático, ¿no? Dice que a veces se siente un bebé que no puede salir ni moverse en la oscuridad y que las sesiones son como una luz, su contacto con el exterior. Siente que comenzó a balbucear. Con Lacan sabemos que es el objeto A el que hace tope al 100% del éxito identificatorio a la demanda del otro. Es lo que le da dignidad al sujeto. En el seminario 10 nos dice que lo que nos interesa no es en absoluto el cuerpo participando en su totalidad. En el cuerpo hay siempre, debido a este compromiso en la dialéctica significante, algo separado, algo sacrificado. Es este resto que sobrevive a la prueba de la división del campo del otro por parte del sujeto. Es decir, que no se trata, no del todo nada, de una entrega total, sino de una parte que se paga y que a la vez se pierde, ¿no? Para entrar en la dialéctica del deseo, para devenir sujeto de deseo, ¿no? Es la misma estructura, digamos, en relación al análisis, ¿no? De la importancia del pago. El pago tiene que ser significativo, incluso aún en cuarentena, algo se tiene que perder. Teniendo en cuenta que el cuerpo no es en su totalidad, sino de los objetos que se separan de él, ¿cómo pensar la presencia del analista y el dispositivo analítico donde solo hay voz e imagen? José Suberman hace poco en una actividad decía que el dispositivo analítico no es el encuadre, que en el dispositivo es necesario que haya alguien que escuche, que haya alguien que hable y otro que escuche, ¿no? Que se juegue la regla fundamental. Omar, te interrumpo brevemente, te queda 1 minuto. ¿1 minuto? Sí. Bueno. Entiendo que para ello no se trata de la presencia real del analista, sino de la presencia función-deseo del analista, que haya un deseo de deseo, que sea un deseo marcado por una incógnita, que haga semblante a. Una paciente marcada por el abandono y el descuido cuenta situaciones repetitivas donde queda muy expuesta y muy angustiada la mirada del otro, alcohol, dejadez. Cuenta que le gustaba pintar, pero hace muchos años dejó de hacerlo. Recuerdo una escena en que fue invitado a una exposición, sentía que todos me miraban, fue insoportable y desde allí dejé de hacerlo. No me parecía un buen negocio. Al comenzar la cuarentena propone continuar su análisis por videollamada porque teme a quedar tirada en su casa. En este tiempo nunca hizo una videollamada, solo llamadas. Me llama la atención cómo puede empezar a hablar de cosas que nunca había hablado, trae sueños, recuerdos. Comenzó a vender cuadros por internet y comenta que hizo una gran inversión en bastidores. Mientras escribía este trabajo, busqué el significado de bastidores. Estructura o armazón de palos con un hueco sobre el que se fijan los lienzos o telas para pintar o bordar. ¿No se trata justamente de esto? De que el deseo no es causado por un objeto, sino por una falta, por un hueco. Creo que en este caso, al quedar cribado el objeto mirada, allí puede comenzar a hablar y ofrecer solo una parte y no toda ella. Lacan, en el seminario 10,
nos dice que la posibilidad de la ausencia es seguridad de la presencia. Y para terminar, y siguiendo esto, me pregunto, ¿no se trata de esto la presencia del analista, aún en cuarentena, aún en ausencia de los cuerpos, de una ausencia que hace a la presencia? Bueno, esto es lo que puede traer. Muchas gracias. Gracias. Le damos la palabra ahora a Claudio Cabral, miembro de la Escuela de Psicoanálisis Sigmund Freud Rosario. Tituló su trabajo Llamar desde el interior. Hola, buenos días. ¿Se escucha? ¿Se Sí. escucha, Celi? Sí, sí. Bueno, buenos días a todos. Gracias por su presencia y gracias por adelantado por las participaciones e intervenciones en la conversación. Bueno, el título, como dijo Celi, es Llamar desde el interior. La práctica del psicoanálisis proponemos como invitación. En tiempos de pandemia especificamos, aunque creo que lo específico está en la práctica del psicoanálisis. En lo personal, me gustaba como título, más jugando que en serio, pero con la seriedad que conlleva el juego, me gustaba cuestiones preliminares a todo tratamiento posible en tiempos de pandemia, parafraseando el escrito de Lacan. Entonces hoy me pregunto, ¿cuáles son las cuestiones preliminares? Volver, una vez más, a la reinvención del psicoanálisis. Como cada vez, según nos enseña Freud, con cada análisis que aceptamos conducir. Podríamos comenzar por la pregunta por la técnica, que implica en sí todo un problema en psicoanálisis, más aún con las limitaciones que nos impone este tiempo. ¿Por qué digo técnica y no método? Por dos razones. Primero, porque la palabra técnica se ha introducido en cuanto a lo tecnológico, imprescindible en cada sesión. Segundo, porque estoy referenciándome en dos textos. Uno, la pregunta por la técnica del psicoanálisis, de Ricardo Díaz Romero. Dos, Posición del inconsciente, el escrito de Lacan. En este libro, Ricardo nos trae el único modo legítimo de hablar de técnica psicoanalítica. ¿Cuál es? Superponer la estructura de la subjetividad a la situación analítica. Y en este plegamiento, en esa superposición, situar las diferentes posiciones, los diferentes lugares ofrecidos al analista en cada análisis, en cada momento de un análisis y en los diferentes modos estructurales. Esa es la primera referencia. En Posición del inconsciente, Lacan sitúa claramente que no es político, sino técnico, el miramiento que corresponde a la condición establecida por su doctrina. ¿Cuál es esta condición? Que los psicoanalistas forman parte del concepto de inconsciente, puesto que constituyen aquello a lo que éste se dirige. Entonces, tratando de hacer esa superposición, digo, la separación, la alienación-separación, la separación es la operación cuyo diseño fundamental volverá a encontrarse en la técnica. Dicho de otro modo, ¿qué nos ofrece la operatoria de la separación cuyo diseño fundamental encontramos en la técnica en cuanto a la intervención del analista? El analista, por su intervención, produce la expansión del discurso a la que verá acomodarse la pulsación del borde por donde debe surgir ese más acá en su relación con el deseo del analista, resorte de la transferencia. Traigo un hilo más, el tiempo. Para no perder tiempo lo digo de una vez. La transferencia es una relación esencialmente ligada al tiempo y a su manejo. No solo del tiempo cronológico, en el que se puede medir, entre comillas, la duración de una sesión, sino el tiempo del acontecimiento que puede ocurrir en una sesión, de no importa qué duración, y que es escandido por el analista, más precisamente gracias al deseo del analista. Entonces, trabajamos en el campo de la palabra, en el campo del lenguaje y con la función de la palabra. Por ello, de ese ser más acá que surge así, más acá de la entrada de la caverna, nos dice Lacan, iremos a darle cuerpo por las propias paredes de la caverna.
Se trata de suscitar esa entrada de la caverna, entrada tan peculiar a la que nunca se llega sino en el momento en que están cerrando. Y el único medio para que se entreabra es llamar desde el interior. Bueno, eso es todo. Gracias. Gracias, Claudio. Bueno, toma la palabra ahora Celia Calvo, psicoanalista AME de la Escuela Freudiana de Montevideo. Adelante, Celia. Bueno, buenos días a todos y muchísimas gracias por esta invitación, que me entusiasmó mucho compartir con ustedes y verlos a partir de encontrarnos en alguna pantalla actualmente. Bien, mi trabajo lo pensé en el enlace, en el psicoanálisis en extensión y el psicoanálisis en intención, íntimamente entrelazadas, ambas posiciones, dado que, como nos enseñaron nuestros maestros, todo análisis singular es social y todo lo social es singular. En ese sentido, me parece que, si sabemos que el psicoanálisis es epocal, Lacan lo decía que el analista debe estar a la altura de la singularidad de la época, se podría agregar que tenemos que inventar nuevas herramientas frente a este imposible y a esto a lo que estamos viviendo en este momento. Efectivamente, sabemos que intervenir es estar a la altura. La pregunta que nos convoca, creo que el analista tiene algo para decir respecto de lo social, y luego ver cómo ese social nos ingresa en la intimidad de nuestros consultorios. La pregunta que nos convocaba reside en considerar cómo se aborda la práctica del psicoanálisis a partir de estas normas pandémicas del COVID y que los gobiernos han implementado. Campo fértil, estas normas gubernamentales para la angustia que este virus amenaza coronar en un sin salida. Es que si damos crédito al punto de vista freudiano, según la cual la realidad psíquica prima sobre cualquier otro dato empírico o estadístico, tal como Aquiles y la tortuga, le va en saga. Es de otra peste, la peste del psicoanálisis, de la que voy a hablar. Esta otra peste que paraliza el trabajo psíquico, que hace que muchas veces se inventa a un otro, con mayúscula, todopoderoso, personas que nos den un estado de cuidado que nos ayude y nos arroja finalmente a un estado de objetos y no de sujetos. Entonces, en ese sentido, creo que debemos aprovechar y a dar un buen uso a las posibilidades que tenemos hoy en día, que tiene que ver con justamente cuidar el lazo social aún a través de las llamadas, videollamadas y todo eso. Me parece que las cuestiones técnicas es imposible de obviarlas en estos tiempos. En el psicoanálisis en intención, al igual que en extensión, hay un real que irrumpe, y entonces, ante este real se pierde lo imaginario. Una situación de duelo, que para algunos, como decía mi compañero antes, se trata de una oportunidad, para muchos se trata de lo peor. Reconstruir entonces lo imaginario y anudarlo, porque justamente el otro pequeño, nuestro próximo o prójimo, nos anuda y lo necesitamos en su invocación. Les decía que en varios conversatorios que he participado se habló de la peste de Tebas, de la peste negra, de la peste española, de la peste de Camus. Esta vez voy a hablar de la peste que nos trae el psicoanálisis en aquella célebre frase que supuestamente dijo Freud cuando llegaba a los Estados Unidos. Les traemos la peste del psicoanálisis, que es precisamente subversiva, porque subvierte en el buen sentido esto a lo que nos impulsa a quedarnos sometidos a la autoridad de un amo que convocamos como salvadores ante la inminencia del miedo. Es esto lo que Lacan en una conferencia va a decir ante la pregunta de la periodista que le dice: ¿por qué la gente se sigue analizando hoy en día? Es una conferencia que él da en Baltimore,
y él dice por la peur, por el miedo. No dijo ni por inhibición, ni síntoma, ni angustia, por miedo. Entonces, me parece que el psicoanálisis sabe de este miedo, sabe del dolor, sabe de las angustias, y efectivamente este virus nos hace pedazos nuestras pobres certezas, mostrándonos justamente que es necesario no retroceder ante este real. Más que nunca resuena la frase de Freud de que el psicoanálisis está entre los imposibles. Pero como nosotros apostamos a una lógica diferente, ¿por qué no servirnos justamente de estas prácticas online que de hecho se hacen desde hace bastante tiempo? En ese sentido, me arriesgo a decir que el virus no trajo algo demasiado nuevo en este sentido estricto, por favor, que es más bien el cierre de un proceso que ya se había iniciado, basado en la instrumentación de estas técnicas, porque de hecho ya sabemos que se hacían muchas sesiones por Skype, dada la lejanía, dada la no posibilidad de la presencia del otro. Ahora bien, efectivamente esto no cubre la presencia de la escena y del cuerpo. Sabemos que el otro es el cuerpo, lo dice en el seminario 14, y la definición del cuerpo, precisamente el psicoanálisis se aleja del saber médico. El cuerpo no es un proceso mecánico, sino una cartografía fragmentada en zonas en pugna, es decir, un territorio que expresa un conflicto por diferentes medios, angustias, miedos, inhibiciones, síntomas, etc. Y en ese sentido, uno puede justamente en estos tiempos hacerle frente a este imposible ayudando y dándole la presencia aún en la distancia, que me parece que es bien importante, que haya presencia del analista, aunque efectivamente no está la vibración del cuerpo. Nunca la virtualidad va a sustituir la presencia del cuerpo del analista y las resonancias de su voz, que no es lo mismo que vía virtual. Pero efectivamente, si seguimos... Sí, un minuto. Sí, ya estamos. Sí. Bien, bien, pero acá me baso en una buena lectura de Freud. El llamado autoanálisis de Freud con Fliess fue básicamente epistolar, y eso no lo podemos olvidar. Sabemos que hay una muy fina articulación según la cual el parletre va a armar su relación al prójimo en esa invocación que le es necesaria, pero efectivamente en este momento contamos con este instrumento de la tecnología, con la cual, si bien nos ausenta de poner el cuerpo, porque el analista paga con el cuerpo lo que el analizante paga con sus palabras, uno lo puede poner también en el marco fantasmático, que no es una metáfora, la ventana no es una metáfora, dice Lacan, de este modo en lo virtual, en la virtualidad. No es una apología a lo virtual, pero es con lo que contamos y creo que en esto nos podemos seguir encontrando. Gracias. Muchas gracias, Elian. Bueno, les presento ahora a Claudio Puño, psicoanalista, miembro de Trama Clínica, agrupamiento de psicoanalistas de Rosario. Adelante. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Sí, bueno, voy a tratar de compartir pantalla, si pueden seguir lo que voy a ir leyendo. Probemos. Si no, volvemos. ¿Se ve mi pantalla? Sí. Sí, se te ve. Bueno, agradezco a los organizadores y a la Escuela Sigmund Freud esta posibilidad que me dan de dialogar con todos ustedes, con tantas personas, digamos, que están conectadas en este momento. En este momento particular que estamos viviendo, obviamente este tipo de invitaciones a conversar son más que bienvenidas y bueno, agradezco fuertemente y vivamente esta invitación. Bueno, yo voy a leer, escribí algo más o menos coloquial, si me llegara a pasar de algún minuto, puedo pasar a la última, o puedo ir a la última diapositiva. Bueno.
Bueno, me voy a quedar en lo que me ha concernido particularmente. La decisión ante una emergencia sanitaria mundial que llega al país en el mes de marzo de descontinuar las curas de las personas que venían sosteniendo una frecuencia de trabajo analítico presenciales físicamente, o bien de continuarlas bajo otras modalidades virtuales telefónicas. Leo que un psicoanalista de Buenos Aires escribió hace un mes: jamás hubiera imaginado hace una década que estaría escribiendo estas líneas interrogando las condiciones de posibilidad del dispositivo analítico no presencial. Lo escribo, lo leo y vuelvo a leer y sigo sin creer. Otro dice en una conferencia: hace 10 años empecé a practicar el psicoanálisis a través del teléfono y de internet. En esa época se me decía que eso no era psicoanálisis, que hacía falta de la presencia del psicoanalista. Los lacanianos decían que hacía falta la presencia real, la mirada, el tono de voz, etc. A juzgar por estos dos testimonios, y muchos más, las cartas parecen estar jugadas, la atención psicológica, la atención telefónica o por internet, como la llaman los analistas digitales, lo nativo llegó. La pregunta que me formulan ahora es si llegó para quedarse. No lo sé, no se puede saber, ni siquiera predecir, y de cualquier manera no será para todos ni de igual forma, y ni siquiera sé si vale la pena ocuparse. Fue una oferta que funcionó para casi todos en tiempos de pandemia. No conviene el oráculo y mucho menos la cosmovisión. Trato de evitar la cáscara de banana por si alguno la arrojó sin querer. Pero ¿por dónde entrarle al tema que me interesa, el del análisis a distancia? Me invitaron a una conversación entre psicoanalistas. Conversar, leí por ahí, es intervenir alternativamente expresando sus ideas o afectos sin necesidad de planificación. Voy a elegir un estilo informal entonces. Emma Bonino es una política italiana, feminista, a la que una vez escuché responder a la pregunta de por qué elegía hacer referencia a sus propias experiencias cuando afrontaba temas políticos. Perché il personale è politico, è il privato che non può essere pubblico. Porque lo personal es político, es lo íntimo que no puede ser público. En psicoanálisis escuché hablar de política, del síntoma, voy a entrar por ahí. Lo que se hace con palabras, se deshace con palabras. Hace ya varios años, muchos, tuve que atravesar una experiencia personal de duelo por la muerte de un familiar cercano a la distancia. Sostenía un análisis en una localidad también muy distante a la de mi domicilio y me resultaba imposible viajar. Recuerdo que pensé en llamar a mi analista para preguntarle si era posible que me escuchara por teléfono. Estaba muy angustiado y no lo hice. Había leído un texto suyo que decía: la palabra está más cerca de la verdad, pero tampoco alcanza para explicar la necesidad de la presencia. Si este fuera el caso, sería posible hacer un análisis por teléfono y la experiencia muestra que esta modalidad posee muy poca eficacia. Pasó algún tiempo y nuevamente la distancia me expuso a una muerte de otro familiar en condiciones similares a las que narré antes. Por esa época había escuchado a otro psicoanalista en otra ciudad decir que Lacan había abordado durante toda su obra, intermitente pero regularmente, el concepto de incorporales de los estoicos, y que el cuerpo para el psicoanálisis de Jacques Lacan era el incorporal, Seminario 11. Recordamos que los incorporales que existen, aunque no habiten en el mundo sensible, son 4, lo expresable, el vacío, el tiempo y el espacio. Lo llamé, hice algunas entrevistas por teléfono. Que me escuchara me alivió muchísimo, agilizó mi trabajo, y aún hoy reconozco y teorizo efectos localizados en ese lugar. Hoy lo escribiría como un trabajo de duelo por el cuerpo a distancia. Más allá de si es posible que el psicoanálisis transcurra por teléfono o por videollamada, o necesite de la presencia física del analista y analizante, lo que para mí se actualizó en estos meses fue la pregunta por lo que es un cuerpo para el psicoanálisis. Es la que se me instaló como más interesante, y si bien lejos de ser nueva, los dos testimonios recientes, más uno precedente a los que hice referencia antes, blanquearon el tema, al menos en los primeros tiempos de pandemia. Las aguas estaban divididas. Lacan en 1964 propone que el psicoanálisis es la praxis de su teoría. Si bien no enseguida, entendí que hay una teoría que orienta una praxis. ¿O no es posible acaso esa lectura en contradicción con otras más tradicionales que dicen que es la experiencia, la clínica, lo que enseña? Podríamos decir que en las diferentes praxis de la teoría psicoanalítica que proponen la necesidad de la presencia física o no, hay una teoría implícita acerca de qué es un cuerpo, de lo que es lo real y una consecuente concepción de la cura, aunque no lo admitamos, sepámoslo. Un importante diario nacional refiere una opinión experta sobre el tema, un influencer, como llamamos hoy. Más allá de la utilidad del tratamiento a distancia, lo presencial es fundamental e irreemplazable por todo lo que significa el abrazo, el beso, el apretón de manos. Preguntas que me surgen inevitables durante la lectura. ¿Por qué entonces Lacan habrá tenido necesidad de acuñar neologismos si todo ya estaba ahí desde antes y era irreemplazable? Materialismo, por ejemplo, el palabrelismo, materialismo de palabras de nuestro campo específico. Vuelvo a los estoicos, que parecen haber dicho, según Lacan, otra cosa diferente a la de nuestro influencer.
responden radiofonía y televisión. Hagamos justicia a los estoicos por haber sabido de este término, de incorporal, rubricar en que lo simbólico contiene al cuerpo. Incorporal es la función que hace la realidad de la matemática, la aplicación del mismo efecto para topología, o el análisis en un sentido amplio para la lógica. Pero es incorporada que la estructura produce el afecto, ni más ni menos afecto solamente a tomar de lo que el ser se articula, no poseyendo más que ser de hecho, o sea, de ser dicho desde alguna parte, por lo que se comprueba que para el cuerpo es secundario que esté muerto vivo. Hay un libro que brilla en mi biblioteca por la ausencia que propone. Es de la época de mis entrevistas telefónicas, se llama El século invisible. Allí se postula que el siglo XX estuvo atravesado por dos inmensas teorías, la de Freud y la de Einstein. Los dos propusieron una materia al campo científico, invisible a los ojos, pero calculable, cada uno a su modo. Un cálculo que no requiere de ninguna sustancia tridimensional para postular su existencia. Dijo Serge Leclerc en los 80 que había que devolverle al psicoanálisis su sempiterno olor a azufre, subversivo. Sempiterno quiere decir que no parece tener principio ni fin. Desde los estoicos, pasando por el siglo XX, de la mano de Jacques Lacan, el psicoanálisis llega al siglo XXI y quiere perdurar. Concluyo, quizás esta nueva modalidad de escucha llegó para quedarse, quizás, pero ojalá que no sea por una moda, ese modo de entender una época, y tampoco porque lo diga un DNU, o porque una persona pueda venir o no físicamente a nuestro consultorio, sino porque instaló aún la cuestión de que el cuerpo que nos interesa a los psicoanalistas es aquel aportado por lo simbólico, el incorporal, como nos enseñó Lacan. Entonces, lo que tiene que estar presente, aunque sea en la ausencia, es la función, la aplicación y el análisis, lo fundamental, o los fundamentos de la teoría propuesta por Jacques Lacan. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio. Continuamos ahora con Olivia Dinardo, psicoanalista, participante de la Escuela de Psicoanálisis Sigmund Freud Rosario, profesora adjunta de la Cátedra de Psicoanálisis 2. Claudio, vos Hola. estás todavía compartiendo la pantalla. Ahí estamos. Ahí dejé. Ahora sí, gracias. ¿Estamos? Sí, ahí está. Adelante, Olivia. Bueno, gracias. Bueno, buen día a todos. Gracias a la escuela por la invitación. Gracias a quienes están compartiendo esta conversación. Bueno, me surgieron varias ideas que voy a tratar de ordenar o de desordenar lo que ordené. Le puse a esta conversación una famosa cita de Hamlet que todos conocemos: "The time is out of joint". La invitación me llevó a pensar lo que quería decir en dos perspectivas que se desprenden de la convocatoria del título. Por un lado, lo estrictamente psicoanalítico, la práctica clínica, y por el otro, el punto de vista más político y social al que hace referencia el llamado tiempo de pandemia. Considero, digamos, que los dos se tocan en sus bordes, digamos, en un concepto clave que a mí me gustaría situarlo hoy, que es el de humanidad. O, como decía Freud en muchos de sus escritos, vida humana. Dándole un orden a estos pensamientos, me acordé de dos frases. Una célebre de Paul Valéry, con la que comienza una de sus cartas a Europa, que dice: "Nosotras, las civilizaciones, sabemos ahora que somos mortales". La otra, de Lacan, en Acostumbrarse a lo real, dice: "Todo lo que tenemos hasta ahora de real es poco frente a lo que siquiera se puede imaginar, porque justamente lo propio de lo real es que uno no se lo imagine". Decía dos perspectivas en la convocatoria, y en este caso voy a empezar por el último: tiempo de pandemia. Soy de quienes prefieren pensar con Estado, con derechos y por lo tanto con participación. Esta posición implica reconocer y aceptar que en tiempos de pestes y de tragedias, el valor de lo público del Estado necesita estar por encima de las libertades individuales. Por ejemplo, en esta pandemia mundial, la salud privada pasa a formar parte de la órbita estatal, ya que el Estado es quien tiene los instrumentos más eficaces y los alcances más potentes para llegar al pueblo en su conjunto, ¿no? Uno de los debates, la compra de respiradores, ningún ciudadano podía ir por encima de la distribución. Otro ejemplo de esto son los decretos y las normas dictadas por los poderes ejecutivos a favor de cuidar la vida de las personas. O sea, que
hay algunas pobres almas, ¿no?, que todavía se quejan de esta restricción de las libertades individuales. Pienso al Estado entonces como la condición misma de la vida de los ciudadanos. Acá me acordé que hace pocos días Angela Merkel, en un discurso muy retuiteado en las redes, dice, la libertad de expresión tiene sus límites. Esos límites comienzan cuando se propaga el odio. Empieza cuando la dignidad de otra persona es violada. Voy a girar en este punto del odio hacia el segundo punto de mi intervención en la conversación, que es la práctica clínica. Marcando estos dos términos, le agrego al de humanidad el concepto que ya hay en el título, el de tiempo. En este punto no me parecen muy afortunados estos debates o las conversaciones que cierran por sí o por no el uso de la virtualidad, sí o no el cuerpo, sí o no los diferentes modos de la presencia, la imagen, la voz. Me gustó lo que dijo Claudio recién del cuerpo, del incorporal en la palabra y en lo simbólico, ¿no? Porque creo que si nos detenemos ahí en sí o no, son caminos un poco infructuosos y cierran la reflexión. Para mí el psicoanálisis se practica con la escucha y con el acto. Entonces, basta que alguien hable, se escuche, sitúe esa pregunta que lo habita sin que lo sepa, y esa respuesta que a veces lo parasita en un goce inútil. Para esto creo que el analista inventa. En estos meses de confinamiento a nivel mundial hay transferencias que se detuvieron, otras que terminaron, otras que avanzaron, otras que se retiraron, algunas nacieron y otras volvieron a empezar. Por eso, dentro de estos límites, el analista inventa en una práctica que sabemos es completamente limitada. Estas ideas que trato de armar y de pensar con ustedes tienen esta cuestión de cómo marcha el análisis con y en contra de la transferencia. Y en este tiempo empestado, el amor, el odio y la indiferencia han tenido un sacudimiento en todos los lazos, por la forma en cómo se han tenido que dar nuevamente los lazos. Y por eso pienso más en tiempo que en espacio, por eso la virtualidad, el espacio donde la palabra puede situarse no me interesa tanto como el tiempo. Alguna vez le escuché decir a Covilli, Adriana Covilli, algo tan certero y precioso que es el significante de la transferencia es tiempo. Vuelvo, the time is out of joint, dice Hamlet en el primer acto. Frase traducida, el tiempo está fuera de quicio. Le debo a Eduardo Rinesi conocer otra traducción de esta frase. Esta traducción que trae Eduardo es de François Victor Hugo, que en la traducción al francés vertió el out of joint como détraqué, descompuesto. Eduardo allí también señala que el carácter compuesto de la palabra détraqué viene detrás. Huella, lo que se ha salido de la huella. Entonces, para terminar, vivimos en un tiempo en que la vida humana se ha salido de huella. Tenemos la oportunidad de pensar esto en los análisis y en las transferencias con las que trabajamos. Es decir, cómo este tiempo de traqué interfirió en las transferencias. Bueno, hasta acá lo que había pensado para conversar. Muchas gracias, Olivia. Bueno, muchas gracias a los 5 presentadores, a los 5 que han tomado la palabra. Vamos ahora a abrir un tiempo para que tome la palabra el público. A los fines de organización vamos a disponer de 1 minuto para ello, y quienes así lo deseen pueden ir levantando la mano al modo que nos ofrece Zoom, que es con el icono de la hand raise, y si no, haciendo seña, que estaré atenta a las pantallas, pero es más sencillo si por ahí usamos lo que Zoom nos propone, ¿sí? Adri, ¿vos querés tomar la palabra o tenés la mano levantada?
porque tenés la mano levantada, pero me parece que estuviste así durante toda la actividad. Sí estoy viendo que Guillermina, ¿quieres tomar la palabra? Adelante, Guillermo. Estás... Ahora, sí, no podía volver a tener audio. Bueno, les agradezco las 4 intervenciones, la verdad es que me hace acordar a las jornadas cuando hacemos y estamos en un panel y de pronto aparecen 4 expositores y uno dice, pareciera que se pusieron de acuerdo. Y no han hablado entre ellos, digamos, ¿no? Es decir, realmente me parece que hay un hilo interesante y reiterado que yo voy a tomar uno solo, pero bueno, que implica varias puntuaciones. Me parece muy importante esta cuestión de, quiero retomar lo que planteaba Claudio Cunio en relación a los incorporales. Porque es gracias a los 4 incorporales que es posible pensar en la constitución de un cuerpo, tal como lo entendemos en psicoanálisis. Entonces, es porque hay un expresable, un desío, un decible, un vacío, un lugar y un tiempo, que eso hace cuerpo. Y si hay cuerpo, por lo menos para nuestra práctica, hay cuerpo porque hay un decir. Y eso, esta pandemia, este confinamiento y este modo que hemos encontrado de sostener nuestra práctica, hace que ese decir se sostenga y se mantenga. O sea, que es posible sostener nuestra práctica en esos términos. Y me parece, simplemente un comentario para no pasarme en el minuto que tengo disponible, que tanto Celia como Omar tomaron la cuestión de los inventos, ¿no? Es decir, de cómo cada uno inventa el modo de encontrar. Omar hablaba de cómo cada analizante encuentra el modo de inventar el lugar de una cierta privacidad para su encuentro con el analista. Y también estaba referida a la cuestión, creo que esto lo decía Celia, discúlpenme porque tengo todo junto, en relación a que esta situación nos obliga, más que nos obliga, nos empuja a los psicoanalistas a inventar. Y eso lo hacemos con o sin pandemia, por teléfono o presencialmente. Esa es parte de nuestra apuesta. Gracias, Guille. Mara. Gracias, Analia. Bueno, la verdad que también agradecerles muchísimo porque yo no sé si hablaban de lo mismo, pero yo encontré distintas cosas en cada uno en lo que fueron diciendo, ¿no? Porque hicieron hincapié, me parece, en distintos aspectos, sea de la praxis, sea de la técnica, sea del análisis, sea de la transferencia, ¿no? ¿Por qué hago diferencia entre análisis y transferencia? Básicamente voy a preguntarle a Omar Alzogaray, esta cuestión que para mí está tan bien dicha, ¿no? El modo en que cada uno se las arregla con su fantasma para poder hacer con ese goce. Creo que con intención no dijiste cuál era el goce. Es decir, el goce de estar encerrado, estabas hablando de tu paciente de la fibromialgia, el que dice, estoy pegado a la bolsa. Creo que ahí está el goce, pero bueno, eso quería preguntártelo. En cuanto a cribado por el objeto A y por qué no favorecido por la nueva presentación del objeto A cuando ella, tu otra paciente, se deja ver. O sea, se deja ver y se hace ver, que no es lo mismo que estar cribado por la mirada, ¿no? ¿Por qué lo pensás así, dado que vos sos el analista y sos el que trabaja la transferencia, vos sos el que sabe? O sea, el que lo sintió, ¿no? Bueno, Celia, la verdad que me encantó
la cuestión del miedo, de rescatar el miedo casi como un afecto, cuando Lacan se ocupa de decirnos que no lo es, hablando de la peste del psicoanálisis y de por qué sigue el psicoanálisis. En cuanto también me parece que es un acierto, y ahí es donde te pediría que lo agrandaras un poquito, si podés, y si no nos comunicamos por mail. ¿Cómo aparece el marco del fantasma en lo virtual? Porque vos dijiste la ventana es real. Y en el caso de Olivia Di Nardo, bueno, también, por supuesto agradezco el de Claudio Cunio, porque con los incorporales pienso que es todo un acierto. El principal incorporal, recuerdo que es el objeto A, es aquello que es capaz de causar el deseo, ¿no? Es decir, que no se necesita de un cuerpo físico para que el deseo sea causado. Olivia, me quedé pegada a cómo decís empestado y no apestado. Estás queriendo decir algo que no pesco, ¿viste? Pero bueno, te agradecería si lo podés aclarar. Gracias a todos. Y a la escuela por invitar. Gracias, Mara. Si quieren, Mara hizo algunas preguntas puntuales a quienes presentaron. Si tienen algo para decir al respecto, pueden tomar la palabra mientras vamos esperando otros interesados del público a sumarse. Bueno, agradezco ahí los comentarios y la pregunta ahí de Mara. Bueno, sí, estaba hablando justamente del goce en función del encierro, ¿no? De quedarse atrapado, que puede generar esta cuarentena. Y bueno, en este primer paciente, digo, hay como una adherencia de su cuerpo al cuerpo del otro, ¿no? Como que él hace una dependencia, así como dice la bolsa, hay una dependencia con la novia, con la madre, donde él no se puede desprender de ahí. Me parece que a ese goce es al que me refiero, digamos, ¿no? Y que cuando empieza a retomar esto su análisis, es como que él plantea como que hay algo ahí como una luz, como que algo se pudiera como empezar a recortar, como, no sé si recortar, pero como que algo que se abriese, como una pequeña apertura que a él le da como cierta distancia, digamos, a ese goce, ¿no? No sé si va por ahí Mara la pregunta. Y con respecto a esto de la otra paciente, me parecía interesante ahí, lo que me parecía interesante, digamos, mostrar, era que justamente, digamos, ella estaba como muy marcada por esto de la mirada, y durante el tratamiento, es como que siempre había muchas exposiciones, digamos, donde ella quedaba en exposición. Como que no había una sustracción de la mirada del otro, ¿no? A mí lo que me llamó la atención es que, arrancada la cuarentena, ella como que puede sustraerse, vía transferencia, como que algo de la mirada se sustrajo ahí. No hubo videollamada, por eso decía algo como que se clivó el objeto, y lo ligaba a esto que planteaba al principio, de la lógica del todo o nada, porque ella quedaba toda expuesta. Algo de la mirada que se sustrajo ahí en análisis permitió que ella pueda empezar a hablar, ¿no? Como que el objeto algo como que pueda caer en ese sentido, o caer un poco desde el lugar donde ella estaba agarrada. Eso permitió dejar ver algo, pero que se desprende de ella, ¿no? Empezó con la artesanía, cosa que no los dije, pero puede empezar, qué sé yo, a arreglar su casa, comenta que se viste de otra forma, y bueno, y con esto de los bastidores, por eso parecía piola la definición esa, pero es como que ahí ella puede recortar algo y puede ofrecer una pintura. La escena que contaba anteriormente, donde ella quedaba expuesta, ¿no? Presentaba el cuadro, pero ella quedaba tomada. No sé si te respondo, Mara. Gracias, Omar. Muchas gracias. Perdón, una cosita. Entonces el goce era el goce escópico de la mirada, que sin querer se trabajó, o queriendo, sí. Pues va. ¿Qué hacemos queriendo cuando interpelamos el goce, no? Claro. El goce era escópico, o sea, era el goce escópico de la mirada cuando la mirada no estaba. Es interesantísimo. Sí.
¿Puedo hablar? Sí, Celia, adelante. Bueno, gracias Mara por tu pregunta, porque, bueno, tenía muchas más cosas, pero me pasaba del tiempo. En verdad, también tengo que agradecer que en algo que reparé en unas jornadas que me invitaron de mayéutica, que tenía casi como por título que el otro, al fin y al cabo, si no lo adivinaron, es el cuerpo. Entonces, me parece que eso me dio pie para poder pensar justamente en esta cuestión de la función del marco. Lacan lo dice textualmente: la función del marco, entiéndalo como ventana, que traté de definir en la estructura del fantasma, no es una metáfora, dice Lacan. Entonces, la presencia efectivamente es diferente de lo virtual. Quiero decir, no es lo mismo la presencia, la vibración, la tonalidad, que lo virtual. Pero de todos modos también sabemos que el psicoanálisis es un invento que fue cambiando epocalmente en los tiempos, en donde en los tiempos de Freud era común que Freud pudiera atender en un tren, que pudiera atender caminando en las calles o en las plazas de Viena, y luego se rigidizó esta cuestión de que tenía que ser el cuerpo a cuerpo. Sigo insistiendo, creo que eso es insustituible, porque ahí, en este punto, hay algo que, digamos, que es esta posibilidad de que el psicoanálisis es un baile, y para bailar hace falta que hayan cuerpos, sino que desplieguen su vibración. Recuerdo una vez que lo vi bailar a Julio Boca en un escenario enorme, muy, muy grande, y él es, como todos ustedes saben, él vive en el Uruguay, y efectivamente él es un hombre pequeño, no es un tipo grande, y sin embargo su presencia llenaba ese espacio. Entonces, creo que nunca va a poder sustituir la presencia del analista, teniendo en cuenta de que efectivamente el espacio, en estas coordenadas de tiempo y espacio, que había que pensarlas un poquito más, que son bien interesantes, el espacio analítico se construye como se construye con todos los sentidos, con los aromas, con los afectos que se depositan allí, de amores, odios, desquicios, como nombraba la compañera respecto de Hamlet, porque no es algo que ya está dado, es algo que efectivamente va tomando su lugar en la medida en que se produce gracias a la presencia del analista. Ahora bien, si nos quedamos con esto, nos perdemos la posibilidad de que efectivamente alguien pueda armar ese espacio, porque hay un tiempo para ir al análisis. Quiero decir, se los digo de los dos lados. Trabajando con gente, hay gente, pero virtualmente, o a veces en la realidad, muchas veces llego a la sala de espera a decir adelante, pase, y me encuentro con que el sujeto está en la sala de espera metido en su celular respondiendo mails. Y en otros casos, justamente, está, recuerdo un paciente, un empresario, que llegó sacándose el saco y dejó el celular, lo apagó y dijo, por fin tengo mi tiempo para mí, en donde apagó su celular. O sea que ahí la escena se quedó armada precisamente porque era su tiempo. Bueno, es eso. Quiero hablar. Sí. ¿Quién pidió? Yo. Silvia, sí, cómo no. Hola, quiero agradecer a los disertantes, trabajos muy buenos. A Celia, gracias porque me hiciste acordar de la parte benéfica que puede tener la peste con las palabras de Freud. Traigo la peste. Estamos muy conmocionados con esta palabra porque
era algo inesperado en estos tiempos, nunca nos hubiéramos imaginado una cosa así. Entonces, que Freud diga, les traigo la peste, es como el lado amable de la peste. Por lo menos a eso lo escuché así. Y a Omar, el trabajo, bueno, todos los trabajos me interesaron mucho. Me parece que ahí donde Omar habla del bastidor, es como un basta que dice la paciente, representa el bastidor es un hueco. O sea, no está lleno. El bastidor es un vacío, y ahí es donde ella se encuentra con ciertas palabras para hablar de eso. Así que bueno, me alegro de haberlo visto a todos, les tengo mucho cariño a la institución, y gracias por haberme permitido estar presente. Un beso. Gracias, Silvia. Perdón. Claudio Cuño había pedido hablar, yo lo vi. En realidad estaba buscando el icono de la manito, que no lo encuentro. Pero bueno, valga la mano. Bueno, gracias por tu comentario, Guillermina. Mara me parece que había hablado, quería recordarle esto que escribe Lacan respecto al objeto A y los incorporales. En el prefacio al libro de Annika Ripley-Lemaire, él escribe: recordar que el objeto A es el pivot en el que se enrolla en su metonimia cada vuelta de frase. ¿Dónde situar este objeto A, el incorporal mayor de los estoicos? ¿En el inconsciente o bien afuera? ¿Quién se da cuenta? ¿No? Digamos, para agregar esta frase al comentario de Mara. Después sí, obviamente yo comparto la pregunta de ella del empestado, que también me quedó como curiosidad. Digamos, pero no recuerdo ahora quién fue que lo dijo. Si lo aclara y puede, mejor. Gracias. Gracias, Claudio. Vicky Codus pidió la palabra. Guille, te vi, después te doy la palabra. Tenés silenciado el micrófono, Vicky. Ahí está. Ahora sí. No, en realidad era una pregunta dirigida a Claudio Cabral. Claudio, vos en un momento dado dijiste algo que me gustó mucho y que te quería preguntar en relación a que el psicoanálisis y los psicoanalistas formamos parte de la operación de separación. Entonces quería preguntarte cómo podés pensar este concepto en relación a esta separación pandémica que tenemos, ¿no? Porque todo eso tiene que ver con el fantasma particular de cada uno. Sí, en realidad lo que planteo es no que la... ¿Cómo? Hola, ¿sí? ¿Se escucha? Sí, había pedido la palabra Guillermina y después sí te puedo... Perdón, sí. Bueno, yo también quería hacer dos preguntas puntuales. Una es a Claudio Cabral, en donde no solamente el título que eligió para su exposición, sino también cómo lo termina, llamar desde el interior, a mí me hacía pensar, en función de lo que se fue dando, de que si eso no es un modo de inventar frente a lo imposible. Y la pregunta concreta, Claudio, era en relación a esto que vos marcás, en relación al tiempo que se instala, el tiempo que hace falta para que un análisis se instale, en donde pivotea la escansión y el acontecimiento del decir. Y a Celia le quería preguntar, fue una cosa que dijiste al pasar, pero me parece muy interesante. Vos mencionaste la necesidad de cuidar el lazo social. Y me parece que en general yo lo pensé en ese momento, claro, estamos hablando del lazo social que se arma en la relación analítica. Pero te quería preguntar si esto también no es necesario para nosotros, entre analistas, en relación a cómo sostenemos esta situación excepcional
sosteniendo un lazo social que a su vez nos permita seguir sosteniendo el deseo de la mejor manera posible, digamos. En este caso, el deseo de analista. Gracias, Guille. Claudio Cabral. Bueno, gracias por las preguntas difíciles, pero me parece que están articuladas. Cuando yo planteaba la separación como operación, la planteaba en el sentido de cómo, lo plantea Lacan, ¿no?, en Posición del Inconsciente, esa operación, digamos, de alguna manera, retorna en la técnica, ¿no? Él dice en la técnica, y por eso el único modo legítimo de hablar de técnica es superponer la estructura con la situación analítica, ¿no? Entonces, lo estructural en cuanto a la operatoria, digamos, de la separación como constitutiva, cómo eso se pone en juego en la situación analítica, y digo situación analítica con lo que nos toca en este tiempo, digamos, ¿no? Es decir, cómo la situación analítica de este tiempo, y ahí la escansión, ¿no?, en relación al tiempo, del deseo, que esta escansión está de alguna manera posibilitada por el deseo del analista, ¿no? En ese sentido, no que el deseo del analista, digamos, esté articulado en la separación, sino que la estructura, digamos, la estructura subjetiva en la que se pone en juego la separación, ¿no?, se vuelve a poner en acto, se vuelve, ¿no?, si se pone en acto, en la transferencia, digamos, escandida por el deseo del analista. Sería como ese escalonamiento, digamos, no una cuestión directa. Y sí, esto de el interior de la caverna tiene que ver con el hecho de que el analista forma parte del deseo del inconsciente, ¿no? Así, no puede llamar sino desde el interior, ¿no?, de este inconsciente del que forma parte. Bueno, no sé si estoy en el minuto. Sí, gracias, Claudio. Dio la palabra a Analía Holland. Hola. ¿Contesto yo, perdón? ¿O No, está primero Analía, después entonces Celia y después el Cita. Adelante, Analía. Bueno, gracias. Hola, quiero agradecer a todos y bueno, darle un saludo desde Bahía Blanca. Un placer escucharlos y sumarme a estas conversaciones. Quería hacer más bien un comentario, un recorte que se me arma escuchando a los 5 exponentes. Creo que justamente con Olivia, esto de revisar este tiempo, las huellas, ¿no? Digo, cómo es tan necesario en un tiempo donde se nos vuelve a poner casi a prueba, creo que las variantes y las invariantes de nuestra profesión. Creo que es necesario revisar estas cuestiones que tienen que ver con la huella, y no es sin preguntas y encuentros de analistas, y creo que estas conversaciones propician volver a la pregunta de por qué se analiza la gente, o quizás por qué sigue en vigencia el psicoanálisis pese a estas variantes que nos imponen en este tiempo, ¿no? Y creo que este título que pone Claudio, esto de desde el interior, creo que no hay salida si no es desde el interior. Creo que la salida se arma desde el interior. Y en este tiempo donde los análisis han podido continuar, creo que hay una diferencia, o al menos lo noté de ese modo, la diferencia entre los pacientes que efectivamente podrían continuar un análisis, eran armándose su espacio íntimo dentro de su casa, ¿no? Como también lo postula Umar, ¿no? Y aquellos que estaban en un tiempo de entrevistas donde lo propio aún no estaba armado, ¿no? Quedaron como tomado o no pudiendo
tener un espacio para continuar, no haciendo la casita dentro de la casa, ¿no? Podríamos decirlo. Nada, ese era mi comentario como para volver a pensar algunas cuestiones, sobre todo estas cuestiones que tienen que ver con las variantes y las invariantes, ¿no? Creo que lo invariante de este tiempo y lo que nos deja pensando qué ofrecemos y que aún el psicoanálisis sigue en vigencia y con más vigencia, es esta apuesta al deseo del analista, ¿no? Que no ha variado, sigue estando ahí. Gracias. Celia Calvo. Bueno, gracias Guille por la pregunta. Sí, lo dije y me parece bien como lo pudiste leer, porque efectivamente quería como subrayar la necesidad de cuidar el lazo social, no solo respecto de ese tan particular lazo que hay en la intimidad de la sesión con nuestros analizantes, sino también el lazo entre analistas. Y creo que, bueno, es algo a rescatar. Nos hemos estado encontrando más a partir de estas tecnologías que les estamos aprovechando. Porque, como decía recién la colega de Bahía Blanca, efectivamente nos estamos encontrando y pudiendo conversar y vernos a partir del marco, ya no de la ventana, sino de la ventanita de la compu o del celular. Respecto de la pregunta puntual del cuidado del lazo social, a mí me parece que el otro nos es necesario, pero nos es necesario vitalmente para poder existir. Siempre pongo el mismo ejemplo. ¿Qué hubiera sido de Rómulo y Remo si no hubiera habido una loba que los invocó? Quiero decir, si no, digamos, esa pregunta de los pibes chiquitos cuando empiezan, mamá, mirame, mirá cómo me tiro del tobogán, mamá, mirá cómo hago esto, eso que nos constituye, que tanto necesitamos de la invocación del otro, de que haya un otro que nos esté esperando o al cual invocar, porque no nos olvidemos que este real, al romperse, también rompe lo imaginario y lo desanuda, y nos coloca en una posición de duelo. Y entonces es cuando aparece el disgusto de la vida, porque aparece la vida desnuda, aparece la vida sin el gusto. Algunos de mis compañeros lo decían, no sé si de esta manera, pero aparece esta suerte de ¿para qué voy a vivir? Me lo decía una paciente, una señora bastante mayor, y me decía, ahora bien, Celia, decime, ¿por qué voy a vivir? Perdió a su cuñada, perdió a su hermana con quien vivía y a su marido con quien vivía, y quedó solita. ¿Por qué voy a vivir? No tiene nada que ver con la pandemia. Tiene que ver con encontrar efectivamente el lazo a que haya un otro que lo espera, que a quien ella puede acudir, a quien puede llamar o la llaman, para darle consistencia y vestir la vida. Eso me parecía como importante. Y de paso aprovecho a hacer un comentario, creo que es Olivia la que habló por último, que me gustó su exposición, pero igual alguna pregunta, porque ella remarcaba la función del tiempo, estoy de acuerdo, pero dejo planteada esta pregunta, porque me recordé, me apareció la cuestión aquella cuando Freud, iban los médicos a verlo, y Freud decía, no me pinchen, no me den esto, porque yo conozco a mi Conrado. ¿Se acuerdan de esa frase? Yo conozco a mi Conrado, que era el nombre que él le había puesto a su cuerpo biológico. Entonces, pensar que el otro sabe lo que me conviene, pensar que hay alguien que sabe lo que me conviene, me parece que es una posición, no sé, un poquito omnipotente por empezar, que debemos tener un poquito de cuidado justamente en tanto analistas, ¿no? Y a propósito de eso, recordar, en Francia se organizó varios lugares por fuera de la política y de la biopolítica, y en Estados Unidos también, un movimiento que se llama One Health, una salud, en donde contemplan justamente esta diferencia entre el Zoe, que tiene que ver con la vida biológica, y la bios,
de Heráclito, que es la vida en discurso, la vida que implica algo que la vista y no al desnudo. Bueno. Gracias. Elcita, a ver. Estoy en una videoconferencia. ¿Tenés alguna duda? Quedado el micrófono, Elcita. Sí, a ver si lo podés habilitar. Ahora sí. Ahora sí. Listo. Bueno, en primer lugar quería, agradecer y felicitar a los colegas y a la Escuela de Rosario que inventaron esta posibilidad que nos encontremos y podamos hablar, de este asunto que hoy nos convoca. Quiero hacer algunos comentarios de cosas que me han ido surgiendo al escucharlo. Me parece muy interesante la propuesta. Y, a ver, quería empezar con algo que planteó Olivia, que me pareció interesante, ¿no? No tomar la cuestión por el sí o el no, sino invitarnos a pensar, ¿no? Este asunto. Digo, si la tecnología, ¿no? Y esta cuestión de la frase que trajiste al último, con lo que terminas, la vida humana se salió de la huella, me pareció interesante cómo lo ubica en el recorrido, pero quería preguntar si la situaba puntualmente en relación ahora a la pandemia, ¿no? Eso para Olivia, y después lo que trajo Celia me gustó mucho, y me quedé pensando esta cuestión del miedo, que es interesante, que es por miedo aún la gente se sigue analizando, pero porque también pensé, o hace poquito escuché como el miedo hace que, o hizo que los vecinos se junten y repudien al médico vecino que puede estar infectado, ¿no? Cómo produce segregación que trae, todas las complicaciones que hoy también estamos viviendo y haciendo. Y una cuestión en relación a una pregunta, Omar, que vos traías, que era cómo pensar la presencia del analista donde solo hay voz e imagen. Y me quedé pensando, ¿qué pregunta esa pregunta? O sea, es una buena pregunta, pero lo que sí me quedé pensando es cómo la situación actual nos obligó a revisar y retomar con otra premura quizás el concepto de presencia del analista, ¿no? Bueno, esos comentarios y muy, muy buena la actividad. Gracias, Elcita. Olivia, y después está Fernando anotado, pero empieza Olivia. Bueno, gracias a todos por las preguntas, las intervenciones. Mara, que me pregunta igual que Claudio por lo empestado, la verdad es que no me había escuchado ese significante medio neológico, porque es un verbo en realidad. Creo, Mara, y Claudio, que me parece que en este tiempo también tan provisorio de esta peste que estamos viviendo, no hemos como sociedad aún, por la simbolización que esto va a producir y está produciendo, no hemos recortado el A del apestado. Esto es lo que me hacían pensar en relación al empestado que yo dije, o empeste, y el apestar. Respecto de lo que me decía Celia, no creo que yo, por lo menos no es lo que quise decir, que haya un otro que sepa lo que nos conviene. No lo dije así en el trabajo, y si hubo una interpretación, lo que sí quise decir es que a mí, según mi posición, me gusta pensar con Estado, y en Argentina, por lo menos, no sé cómo ha sido en Uruguay, pero en Argentina últimamente han sucedido manifestaciones donde la gente se junta y está en contra de estas medidas sanitarias,
que fueron a favor de cuidar la vida. Por supuesto que esto es un debate político mucho más amplio, pero yo creo que según desde el punto de vista desde donde lo miremos, según desde el punto simbólico desde donde lo debatamos, afecta al lazo social. Por eso mi trabajo también situaba el odio, el amor y la indiferencia, respecto de los lazos no únicamente entre analistas, sino los lazos de la sociedad misma. Esto que recién decía, ¿quién era que habló último? Se me fue el nombre ahora, él cita, eso, de repente había un infectado en un edificio y aparecieron carteles para expulsarlo, para echarlo del edificio, ¿no? Entonces a mí me parece que hay una pregunta como humanidad, por eso también traía la cita de Paul Valéry, ¿no? ¿Cómo nosotros nos dirigimos al otro? ¿De qué manera hablamos con él? Y creo que esto es una pregunta muy amplia, que tiene un sentido político y social, pero también tiene un sentido en el decir. Nosotros sabemos que el decir hace acto. Por eso lo de la huella, Analía, ahí me parece que hay algo que se está saliendo de la huella respecto de la humanidad, y es el odio, y es la segregación. Y la pandemia lo evidencia de una manera muy radical en algunos sectores, y digo, las transferencias no están por fuera de lo que pasa en el lazo social, aunque tengan sus precisiones más singulares, ¿no? Por eso estamos en un momento de pensamiento provisorio respecto de esto, y ha tocado a las vidas humanas de distintos lugares y a las transferencias que analizamos, ¿no? Incluso el tiempo, yo traía la coordenada del tiempo para pensar en este fuera de trazo, fuera de huella. A mí el otro día me pasó escuchando un analizante que me parecía que había empezado a venir en diciembre, entonces yo le preguntaba, ¿pero qué había pasado en las vacaciones? No, él había empezado a venir después, en febrero. Me dice, no, si yo vine en febrero, no. Hay una pérdida de la huella del tiempo que creo que nos atraviesa a todos, pero a mí me parece que está bueno que nosotros pensemos en qué afecta la transferencia este tiempo. Digo porque está afectado el lazo social respecto del odio, de la indiferencia y del amor, que son los tres que trabaja Freud, por lo menos en Pulsión y Destino Pulsión. Bueno, seguimos. Gracias, Elvira. Fernando. Fernando, ¿me escuchás? Ahora, estaba activando mi micrófono. Bueno, buenos días. Yo soy Fernando Cifre, del Grupo de Psicoanálisis de Tucumán. Estoy muy contento de poder participar de esta interesante actividad, por la que felicito a la Escuela Freudiana Sigmund Freud de Rosario, perdón. Y también felicito a los 5 expositores por sus brillantes exposiciones, ¿no? Y a todos los participantes en general, porque están aportando cuestiones tan interesantes para pensar en este momento. Cuestiones que hacen tanto al psicoanálisis como práctica, pero también que hacen a la realidad del momento, de la época, con diferentes puntos de vista que dan lugar a este debate. Primero que nada quería retomar un elemento que volcó Omar en su exposición, que me parece muy importante de pensar por los analistas hoy, ¿no? Y es la cuestión de la presencia real del analista, como la plantea Omar. Quería, bueno, a partir de eso, formularles una pregunta a todos. ¿Cuál sería esa presencia real del analista cuando estamos trabajando por vías remotas, telefónicas o por otros medios virtuales, ¿no? Porque hay una cuestión ahí que corresponde diferenciar lo real de la realidad.
Entonces puede ser que no compartamos el mismo espacio físico, es decir, en la realidad, con nuestros pacientes hoy. Sin embargo, ¿hace eso menos real la presencia del analista? ¿Dónde está aquello que es real y propio de la función del analista? Esa es una pregunta inspirada, digamos, en el trabajo de Omar, que bueno, se la dejo para que la responda Omar o cualquiera de ustedes que pueda decirnos algo al respecto. Con respecto después a la interesante exposición de Olivia, bueno, también trajo el tema de la libertad, ¿no? Como ahora en tiempos de cuarentena hay una restricción de la libertad y hasta una degradación de su dignidad al ponerla por debajo de los intereses de Estado. Sin embargo, conservamos en el análisis justamente un espacio de libertad al que se aludió por medio de la creatividad y de la creación, de la creatividad, ¿no? Y bueno, en ese sentido, mi pregunta es si la libertad en momentos tan especiales se ejerce solamente en lo privado de un análisis. Bueno, los dejo con estos temas y me encantaría escuchar sus comentarios sobre los mismos. Gracias, Fernando. Si quieren alguien más ir anotándose, porque con la lista que ya se está conformando podríamos ir concluyendo. Recién Fernando hizo una pregunta puntual, así que si alguno de los que dirigió la pregunta quiere responder, me avisa, así finalizo el listado. Adelante, Camila Simonit. Sí, Omar, te anoto. Hola, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar, agradecer a todos los expositores, muy interesante todo. Voy a recortar rápidamente solo un tema, voy a tomar, me gustaría ir tomando varias cuestiones en relación a lo que dijo Oli de la libertad también, para seguir pensándolo, pero por el tiempo, voy a tomar lo que trabajó Claudio en relación a la caverna. Estaba pensando algunas cuestiones en relación a lo que plantea Lacan en el seminario 7, que dice que la sublimación tiene como punto de partida lo que son las cavernas de Altamira, ¿no? Bueno, y en ese mismo seminario, un poco antes, es donde dice la sublimación es lo que nos va a llevar directamente al título de nuestro seminario, que es la ética. Entonces Lacan lo que hace en ese momento es poner en dirección directa la sublimación con la ética del analista, con la técnica del psicoanálisis. Y en ese mismo encuentro lo que hace de la pulsión de muerte. O sea, en una misma clase lo que hace es trabajar sublimación, ética y pulsión de muerte. Eso por un lado. Y por el otro, en el mismo seminario trabaja, ¿no? Gracias a las cavernas, lo que es la pintura. Y esto para pensar un poco la diferencia de la técnica del pintor voy a traer el concepto que trabajó acá Claudio, con la técnica del analista. ¿En qué sentido? En el sentido de que la pintura dice lo que hace es delimitar el vacío, ¿no? A diferencia de que lo que podemos decir, la técnica del analista, que retoma, como lo plantea Claudio acá, la operación de la separación, donde no se trata de delimitar un vacío, sino más bien que tiene que ver con la causación del sujeto para poner en función el borde, ¿no? Y lo que trabaja Lacan acá en Posición del Inconsciente, cuando dice, bueno, voy a retomar la operatoria de la separación para dar cuenta de la técnica del analista, y dice acomodarse a la pulsación de borde, en eso se situaría, ¿no? La cuestión. Y es un comentario nada más porque me hizo acordar mucho a lo que Freud trabaja cuando trae esa frase de Leonardo da Vinci que dice que el psicoanalista debe más bien operar no como el pintor, que vuelvo a repetir que lo que trata de hacer es delimitar el vacío,
sino como un escultor que va sacando, ¿no? No llenando. Ese comentario nada más. Gracias. Gracias. Enrique Ratín. Hola, no sé si se me escucha, se había cortado recién. Sí. Bien. Bueno, muchas gracias a la escuela por brindarnos este espacio de conversaciones. Recuerdo hace un par de meses atrás, un poquito más, cuando iniciamos un espacio similar a este que le llamamos conversatorios en la Escuela Freudiana Montevideo, y recuerdo el efecto que tuvo, y lo hemos charlado más de una oportunidad, que nos llegó por parte de varios participantes de esos conversatorios, y lo que se desprendía como algo en común era el alivio que se había sentido, ¿no?, al hablar y al escuchar a los analistas hablando de este tema tan tremendo que estamos viviendo en relación a la pandemia. Porque nos guste o no nos guste, lo politicemos, lo ideologicemos, lo veamos como una biopolítica o cualquier teoría conspirativa, no me importa de qué punto ideológico, hay un punto que es inevitable y que es la presentificación de lo real de la muerte. Entonces, eso creo que nos produjo a todos, bueno, un efecto muy grande. Tal vez pasen algunos años, siglos, no lo sé, para que vuelva a producirse algo por el estilo. Lo que sí quiero decir que estas conversaciones, o conversatorios, como hablaba hace un ratito, tienen un efecto de alivio. Y fíjense cómo lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo en el recurso más específico de nuestra práctica, que es el recurso de poder hablar y que nos puedan escuchar, y que a su vez podamos escuchar, y que a su vez podamos escucharnos a través de lo que los otros dicen haber escuchado, de lo que nosotros dijimos. Y no es un trabalenguas, porque en realidad lo que se pone en juego es esta cuestión de poner palabras ahí ante lo real de la muerte. Y eso es lo importante. A mí no me preocupa la virtualidad, porque si yo pienso a partir del psicoanálisis, creo que lo virtual es algo con lo cual lo primero que aprendimos, sino, ¿qué son los sueños? ¿Verdad? Sabemos muy bien que la imagen es real y que los fantasmas... ¿Puedes venir? Que los fantasmas en el sentido más a partir de Lacan, en ese sentido, de las fantasías, tienen la dimensión de la virtualidad. Entonces yo lo que creo que aquí tenemos que diferenciar muerte, angustia y miedo. Y estos tres, Lacan y Freud se interesaron siempre por ellos. Freud llegó a decir ahí que diferenciaba la angustia del miedo en el sentido que decía que el miedo se ligaba a un objeto y la angustia era más indefinida. Lacan salió a corregirlo y dijo, no, la angustia no es sin objeto. Pero yo creo que lo que se pone en juego en esto no es la virtualidad, sino la dimensión de lo que podríamos llamar lo siniestro, también trabajado por nuestros maestros. Esto es y ha sido siniestro, porque acá la muerte, ¿cómo la vemos? Y la vemos con el conteo de los cadáveres, ¿verdad? Y ese es el punto que tenemos que pensar, porque ahí se pone en juego lo que uno podría decir también lo que es la necropolítica, y eso no está por fuera de la política y de lo social. Entonces, ¿qué lugar tenemos los analistas? Nada, a mí no me preocupa que sea por la vida virtual, insisto, o la vida presencial. Entiendo lo de los cuerpos, y coincido plenamente con el compañero que habló y lo trajo brillantemente además, pero creo que lo que priorizo es el punto de que me puedan escuchar y que pueda hablar. Y también el compañero que hablaba del corpóreo hablaba de alguna experiencia en relación a los duelos y en relación a poder hablar y no poder hablar y cómo eso fue diferente. Así que agradezco mucho este espacio de las conversaciones, porque, ¿saben una cosa? No sé a ustedes, pero lo dije al principio que me lo comentaron, pero a mí también me alivia. Y entonces, si me alivia, lo transmito. Abrazo grande a todos. Gracias. Gracias. Omar Alzogaray. Sí.
bueno, coincido con Enrique, es un alivio, digamos, poder hablar de esto y algo se va tramitando, ¿no? No, con respecto a la pregunta de Fernando, me parece que sí, coincido ahí como vos le planteas, Fernando, que no se trata de la presencia real del analista, sino como de la presencia en lo real del analista, ¿no? Me parece que de algo de eso se trata. Y digo, presencia en lo real, digamos, del lado de poder semblantear el A, ¿no? De poder semblantear el objeto, ese vacío que motoriza la palabra, que motoriza que el análisis se mueva, ¿no? Y esto, me parece que así justamente surgió el psicoanálisis, ¿no? El maestro Freud lo advirtió con sus histéricas cuando ellos le pedían que se calle, ¿no? Le decían que se calle y que las escuche, ¿no? Y me parece que ahí Freud, con la genialidad que tenía, se pudo callar, se cayó, ¿no? En doble sentido, se silenció y se cayó desde ese lugar, y permitió que el análisis avance. Me parece que a eso apunta el tema de la presencia en lo real, ¿no? Porque, a ver, puede haber puede haber una presencia física, digamos, en un análisis, pero no hay análisis, ¿no? Si hay algo del fantasma del analista muy metido, empieza a demandar y no se sustrae, digamos, de ese lugar. Bueno, me parece, no sé si iba por ahí, Fernando. Gracias, Omar. Olivia. Bueno, a ver, Fernando, creo que la libertad está en fallar. Creo que la libertad está en la causa y ¿por qué no en las formaciones del inconsciente? Esto es a lo que nos dedicamos. Situaba también la libertad individual y la libertad de expresión, porque yo creo que estamos en una época donde cada cual puede decir cualquier cosa con pocas consecuencias. Y realmente se vio que quienes tuvieron la responsabilidad de responder en este momento de pandemia no podían decir cualquier cosa. Y no podían hacer cualquier cosa. Pues ahí hay un punto social político que para mí los analistas debemos seguir interrogando y debemos seguir conversando, porque puede ser muy grave en algunos casos lo que ocurra. Pedir que alguien se vaya de un edificio porque está enfermo es muy, muy grave como humanidad y como sociedad. Entonces, ahí hay una libertad, porque bueno, podían pedirlo, eran libres de pedirlo, eran libres de expresarse, pero ¿cuál es el límite? Y acá hablo en relación a la responsabilidad en el decir, que para mí es muy importante, y yo creo, y me preocupa, porque creo que estamos en una época donde esto está corrido y está salido de la huella. Gracias. Carolina Prato. Ahí estoy. Hola, bueno, primero agradecer el encuentro y la posibilidad de escuchar. Era compartir esto. Omar Alzogaray nombra que el espacio analítico fue como una luz. E inmediatamente es una asociación mía hacia un fragmento de 3 ensayos en ese relato de un niño con miedo que le dice, tía, háblame que tengo miedo. Y le responde, ¿pero de qué te sirve si no puedes verme? Y él le dice, tía, hay más luz cuando alguien habla. Bueno, esto quería compartir. Gracias. Gracias. Claudio Cabral. Bueno, 2 cositas. Primero, gracias Camila por el comentario.
ha aportado cosas muy interesantes que siguen por esa vía que había planteado. Y en relación a la pregunta de Fernando, según en lo que yo he planteado respecto de lo real, bueno, me parece que esto, ¿no? Que la operatoria de la separación no es sin un objeto, ¿no? Es decir, objeto que no engaña, ¿no? Es decir, ubicar ahí lo real, y también en esta peculiar caverna, lo que Lacan dice, no se llega sino en el momento en que está cerrando, pero no se la puede abrir sino llamando desde el interior, sino de llamar desde el interior. Es decir, que eso hace a la topología del sujeto, ¿no? Ubicando ahí en esa topología lo real. Eso nada más. Gracias. Mónica Medoy. Tenés el micrófono silenciado, Moni. Tenés que habilitarlo vos. Ahora sí. Ahora sí, ¿me escuchan? Sí. Bueno, yo bueno, les agradezco mucho por este encuentro, creo que era necesario, me gustaron mucho las exposiciones, y yo me quedé pensando algunas cosas que insistieron, ¿no? Una es la pregunta por la presencia del analista, el cuerpo del analista. A mí me parece que más allá de que este modo de trabajar que nos impuso la dificultad con la que nos encontramos en este momento en relación a esta tragedia que es la pandemia, nos confronta con un nuevo modo de encontrarnos con lo imposible de la clínica. Es cierto que presencia del analista no coincide con el cuerpo, ¿no? La presencia del el cuerpo del analista no coincide con su presencia. Pero yo recuerdo algo que dice Lacan en Upir, y que dice, bueno, el primer encuentro con mis pacientes es de los cuerpos. Cuando esta situación entra en el discurso del análisis, estos cuerpos ya pasan a otro nivel, y de lo que se trata es del semblante. O sea, el analista entra en función de semblante. Me parece que no podemos soslayar que en relación a este nuevo modo de intervenir, que es a través de lo virtual, hay algo de lo imposible de la clínica que se nos vuelve, que lo tenemos que recuperar, porque no es lo mismo la sustracción de la mirada que lo que aparezca sea una imagen, ¿no? La voz y la imagen. La sustracción de la mirada cuando el paciente va al diván, a lo que aparezca sea la voz a la imagen. Me parece que es importante poder pensar que hay algo de lo imposible de este modo de encontrarnos con la clínica, que bueno, que nos lleva a pensarlo, ¿no? Eso es lo que yo me quedé pensando. Gracias, Mónica. Bueno, ya no hay más pedidos de intervenciones y estamos sobre la hora de finalizar la actividad. Así que, bueno, de parte de los tres organizadores de conversaciones, estamos más que agradecidos por haber contado con la presencia de los presentadores, de Omar, de Claudio Cuño, de Olivia, de Celia. Un gusto haberlos. Perdón, Celina. Celia había pedido la palabra. ¿Sí? Me parece que sí. Gracias, Guille. Esa responde a tu deseo de que yo hable. No te vi. Pero en realidad, porque, bueno, yo les hablo desde la otra orilla y la verdad es que sí, tengo muchas ganas de hablar y de verlos y de abrazarlos, porque nada se compara a un cuerpo. Yo acuñé una frase que creo que es mía, creo que no la leí en ningún lado, no es muy brillante, pero los abrazos no se piden, se dan. Y esta conversación con ustedes y poderlos ver
aunque sea a través de esto, pero sorteando las distancias, siempre es como una caricia al alma, y entonces, bueno, me parece que es para mí muy grato estar aquí. Bueno, me surgen muchas cosas para seguir conversando, es muy rico todo lo que se planteó, mis compañeros de exposición dijeron cosas que dan para seguir pensando, y los aportes de los participantes y sus preguntas. Desde aquí, desde Montevideo, desde el Uruguay, las cosas se manejaron, bueno, por supuesto, como en cada país, con su singularidad propia. Acá, excepto los primeros días, que se decretó, creo que antes que en ningún lugar, el 13 de marzo se decretó el cierre, pero fue como una exhortación a la responsabilidad de cada uno a cuidarse para cuidarnos entre todos, y armar así un colectivo, cosa que fue bastante respetada. En lo singular de mi vida, para mí fue muy fundamental el hecho de que no me impidieran trabajar presencialmente. Por supuesto que siempre respeté el miedo, sin dejar de intervenir allí cuando la demanda y la estructura del sujeto lo permitía. Cuando alguien me decía que no quería, de hecho me pasó, por ejemplo, alguien cuando se decretó la pandemia me dijo, suspenda la sesión, no voy más, no hablo ni por teléfono, ni por videollamadas, ni nada. Respeté su miedo, a los 4 días me estaba llamando para empezar a tener conversaciones telefónicas porque no aguantaba su encierro. Esa misma mujer, porque el encierro también hay que pensar qué quiere decir. Esta mujer, nosotros en Uruguay podemos salir, podemos ir a nuestros consultorios, podemos caminar manteniendo la distancia, con barbijo, con cuidados, con alcohol, con lavado de manos, etcétera, etcétera. Pero esta mujer, curiosamente, ahora que está viniendo presencialmente, me dijo que había tenido una discusión con su marido que se incrementó. Ya sabemos, esto es para las chicas, no para los hombres, pero los maridos a veces pueden ser un poquito pesados. Su marido se había puesto un poquito pesado, y tuvieron una pelea, ella quedó muy dolorida, y se fue a la Rambla de Montevideo, envuelta en una manta, y se sentía encerrada. Entonces también me parece que eso habla de la singularidad de nuestra praxis, porque alguien puede estar encerrado, rodeado de gente. Ella estaba totalmente abierta, en un espacio abierto, mirando el mar, con autos, con chicos en bicicleta a 10 metros, con gente que caminaba a 15 metros, y sin embargo estaba encerrada. Y alguien puede estar sumamente acompañado y sentirse libre, o sea que eso también da para pensar en estas cuestiones. Vuelvo a repetir, es cómo se vive, desde el Uruguay es diferente cómo se manejó. Por supuesto que hay cosas que no acuerdo, pero acá se trata de también, desde nuestro lugar del psicoanálisis, siendo una de las tareas junto con la de gobernar y junto con la de educar, imposible que el analista pueda seguir participando y estando en la polis. De hecho, tengo el orgullo de decir que nuestra Escuela Freudiana de Montevideo fue la primera institución que mandó una carta al Ministerio de Salud Pública ofertando sus servicios de atención telefónica para aquellos que se sintieran en estado de mucha angustia, de mucho desborde. Y bueno, podemos decir algo porque, es más, creo que nuestro deseo nos compele a intervenir, porque somos también producto de nuestra época y de estos tiempos complejos que nos toca vivir. Muchísimas gracias, en verdad, para todos ustedes. Les agradezco de corazón. Gracias, Elian. Bueno, ahora sí, yo quedé, por las dudas pregunto, ¿alguien que pidió tomar la palabra que yo no haya visto? No, estamos, entonces. Bueno, nuestra próxima cita para estas conversaciones, que nos siguen dando que hablar, es el 15 de agosto, sábado 15 de agosto,
Así que los esperamos a todos y ya recibirán más anuncios cerca de la fecha. Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias. Abrazos para todos. Gracias. Muchas gracias, saludos. Nos seguimos Gracias a viendo. todos. Gracias. Nos Gracias vemos. a todos, que sigan muy bien. Bueno, saludos. Chau. Chao, gracias a todos.